Buenos días para todos. Qué bueno que en esta mañana podamos cantar con este gozo, proclamar aquellas verdades, aquella buena noticia que nos trajo de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, ¿verdad? Y el tema que vamos a tener en esta mañana en Romanos, que continuamos con el libro de Romanos, precisamente responde a esta última canción que hemos cantado. Al resto también, pero bueno, pensando específicamente en esta última canción, pues está hablando de un cambio, de una transformación, cómo Dios nos sacó de un estado para ponernos completamente en el otro, rompiendo cadenas, trayendo libertad total a la vida. El capítulo que corresponde hoy es el capítulo 6 de Romanos. Y hay algo muy interesante que sucede y es el nuevo tema que se abre en el capítulo 6 de Romanos. En los primeros capítulos hasta el 5 estuvimos viendo la condición que tiene la humanidad, la descripción que se hace acerca de el pecado inherente al ser humano, a tal punto que vive en una separación de Dios. Hemos visto también el medio que Dios ha propiciado, ha provisto para que el hombre pueda tener una reconciliación total con Él. Hemos visto dentro de los vocablos, palabras, términos usados, está la justificación, como Dios, aquel que no es justo, le ha declarado justo, le ha atribuido una vida justa a través de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Eso hemos visto. Hemos también analizado cómo se ha restablecido una paz, una armonía, cuando antes lo único que teníamos con Dios era total enemistad. Éramos enemigos de Dios. Bien, ahora llegamos al capítulo 6 de Romanos y encontramos otra nueva arista que debemos tener clara dentro de esa experiencia a la que Dios nos ha llamado en la fe. Y es el hecho de que Dios nos ha justificado, hemos experimentado la justificación, pero ahora directamente relacionada con la justificación, vamos a encontrar que el capítulo 6 de Romanos nos habla de la santificación. Justificación relacionada con la santificación. Una frase que puede quedar bien grabada en nuestra mente hoy nos va a ayudar a llevar la idea central es: la gracia que justifica es la gracia que santifica. Así que justificación va totalmente relacionado con santificación. Ahora, ¿qué significa santificación? La palabra santidad significa algo que está apartado, consagrado para un uso específico. Cuando la Biblia, por lo tanto, habla entonces de santificación, habla de una vida, una persona que ha sido tomada por el Señor, ha sido apartada para que toda su vida vaya siendo transformada, amoldada, acomodada, armonizada con el carácter mismo de Dios. Eso es la santificación. O sea, si en esta mañana hemos cantado aquí que han sido rotas nuestras cadenas, que hemos sido liberados del pecado, estamos diciendo precisamente que ya Dios, juntamente con la justificación, nos ha puesto en una experiencia y un proceso de santificación. Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta mañana, pero vamos a hacer una aclaración, porque hay algo que a veces, hay un fenómeno que a veces se puede confundir con santidad, y es la religiosidad. ¿Qué significa la religiosidad? ¿O a qué nos referimos con la religiosidad? Bueno, es adoptar, apropiarnos, imitar patrones de conducta, de comportamiento, formas de hablar, que se supone que son los rasgos que deben identificar a un cristiano. Llegué a una iglesia, veo un grupo y de pronto yo tomo ese patrón para mí, cambio de vestir, cambio de actuar, pero todo concentrado en algo que es, vamos a decir, está en el marco de un fenómeno externo. Yo cambio mi apariencia, yo cambio mi fachada, yo cambio mi postura, pero sin que haya realmente un cambio dentro de nosotros. Cuando esa religiosidad sucede, pueden pasar muchas cosas. Una, caigo en el moralismo de decir, bien, ya yo cumplo con ciertos parámetros, soy un buen cristiano, por lo tanto, tomo una postura de Dios me va a bendecir, los demás deben reconocer lo bueno que soy, y puede que funde toda una experiencia sobre la nada.
¿Qué va a traer eso como resultado? Que cuando venga la prueba, venga la dificultad, vengan las presiones de la vida, ¿a dónde voy otra vez a acudir? ¿A qué voy a recurrir? A lo que realmente soy. No voy a poder mantener externamente y hacer lo que realmente no soy internamente. Eso es la religiosidad. Entonces, sin embargo, en contraste está la santidad. ¿Qué es la santidad? Bien, resumiendo, y lo vamos a ver en detalle en Romanos capítulo 6, es una transformación que ocurre progresivamente, o sea, en progreso dentro de mí, desde el interior del cristiano, comenzando en su corazón, en su razonamiento, en sus emociones, en su voluntad, y que se va a hacer visible a través de toda la vida de ese creyente. Desde adentro hacia afuera va a ocurrir una transformación que se va a hacer tan notable que va a afectar mis motivaciones, mis acciones, mi manera de hablar, todas las reacciones mías ante las diferentes circunstancias, va a modificar mis aspiraciones en la vida, va a determinar mi manera de relacionarme con los demás y muchas cosas más. Por lo tanto, pudiéramos decir que no se trata de asumir responsabilidades, sino se trata de una transformación desde adentro que va a cambiar mis anhelos, deseos y aspiraciones más profundos, traduciéndose en una vida cambiada, transformada, que notablemente se va a poder evaluar, contabilizar el cómo vivo hoy con respecto a cómo viví antes de que el Señor llegara a mi vida. Entonces, hay un versículo en el capítulo 6 que resume toda esta idea que estamos diciendo hasta ahora. Vamos a empezar por el final. Vamos a leer el versículo 22. Versículo 22 del capítulo 6 y dice así: mas ahora, ese más no es de cantidad, es pero ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Qué estábamos cantando ahora mismo? Precisamente eso, ¿verdad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis o tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, un fruto visible que va a experimentar el verdadero creyente en Cristo, según este versículo 22, es precisamente la santificación, la transformación progresiva de nuestra vida. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a considerar en esta mañana la estrecha relación, el vínculo que hay entre justificación y santificación. Veremos entonces en este pasaje cómo el Dios que declara justo al pecador, al mismo tiempo y en relación muy estrecha con esa justificación, produce en nosotros el fruto de la santificación. Somos declarados justos en Cristo. Por lo tanto, ahora la santificación nos lleva en la vida práctica a corresponder con aquello que ya hemos sido declarados en Cristo Jesús. Ha sido declarado justo. En la santificación vas a ir en el camino de vivir una vida justa. Ha sido declarado que tienes en Cristo una vida totalmente justa y libre de condenación. Por lo tanto, ahora va a haber un fruto en tu vida donde cada día más tu caminar desde adentro hacia afuera se va a identificar con esa vida justa. Vas a crecer, madurar en todas las áreas de tu vida para parecerte más y más a Cristo. Más adelante, otros capítulos de Romanos otra vez van a tocar este tema, pero ahora nos vamos a concentrar en lo que específicamente se desarrolla en estos versículos. Entonces, repito otra vez lo que decía al principio, hoy debemos entender que la gracia que justifica es la gracia que santifica. El favor inmerecido de Dios que has recibido para salvación es el favor inmerecido que te va a llevar a través de toda tu vida en un proceso de santificación. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por la oportunidad de reunirnos en esta mañana, compartir tu palabra. En los capítulos anteriores hasta el 5 hemos visto en Romanos cómo nos has sacado, Señor, a aquellos que realmente hemos experimentado la fe en Jesucristo. Nos has sacado, nos has llevado, trasladado
de una vida de pecado alejada de ti, sin tomarte en cuenta ni glorificarte, a una vida donde hemos entendido la necesidad imperiosa que tenemos de tener un encuentro con el Dios que nos creó y que estableció un diseño para nuestra vida. Gracias porque Cristo ha venido a su tiempo, como dice Romanos, vino, se encarnó, murió, resucitó para traernos a nosotros perdón de nuestros pecados, para poder apropiarnos de una vida justa que nosotros no habíamos alcanzado y así de esa manera tener una esperanza también de vida eterna. Ahora en esta mañana queremos meditar en la importancia de la santificación como parte del proceso de salvación y justificación. Llévanos, Señor, en esta mañana que nuestros corazones estén abiertos, que nuestro entendimiento, nuestro corazón en sentido completo, absoluto, pueda estar abierta a tu palabra para que tú sigas transformándonos y podamos cada día vivir más cerca, agarrados, dependientes, Señor, solamente de ti. Gracias por tu palabra que ha sido dada. Queremos, Señor, que pueda ser en esta mañana atesorada, llevada a nuestros corazones y bien anidada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a comenzar entonces con el versículo 1 de Romanos para ver el primer punto de esta mañana. Cómo la Biblia declara que tú y yo, si realmente en Cristo hemos tenido salvación y justificación, la Biblia declara que nosotros hemos sido muertos al pecado, que estamos muertos al pecado. Dice Romanos capítulo 6, en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La idea es, si había mucho pecado en nuestra vida, por supuesto que la gracia fue derramada de una manera amplia para que pudiese ser perdonada toda nuestra vida. Dice así el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué vamos a decir ante esta experiencia de justificación ante el pecado que nos separaba? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Si ya una vez, siendo pecadores, enemigos de Dios, Él nos perdonó, nos justificó, nos atribuyó una vida justa que no teníamos, ¿vamos a seguir perseverando en ese pecado para seguir experimentando de manera abundante su gracia? ¿Cuál es la respuesta de Pablo en el versículo 2? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Lógicamente, si ya hemos muerto al pecado, si hemos tenido una experiencia donde Dios nos ha sacado de esa condenación, de esa condición, dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Para un cristiano, el continuar viviendo en el pecado no es que solamente sea ilícito, no sea permitido, sino, vamos a decir de esta manera, es imposible. O estamos muertos o estamos vivos. O estamos muertos o estamos vivos. Hay un proverbio del Antiguo Testamento que nos ayudaría muchísimo a entender esta situación. Cuando dice que, así lo dice la Biblia, que la puerca lavada, ¿quién recuerda ese proverbio? Vuelve a revolcarse en el lodo, en el cieno, en el fango. Es decir, a un cerdo lo puedes lavar por fuera. ¿Y qué va a pasar con ese cerdo cuando llegue un rato limpio? ¿Va a disfrutar de su estado de... No, ¿qué va a hacer? Otra vez va a buscar dónde revolcarse. Entonces, eso es un proverbio del Antiguo Testamento, no tengo la cita aquí en este momento. Igualmente sucede. Si alguien que dice ser un creyente en Cristo, después de haber supuestamente tenido una experiencia de conversión, dice, no me siento cómodo con esta nueva vida, es una carga ser un creyente, ser un cristiano. Veo como una cantidad de prohibiciones y obligaciones a mi vida. Yo voy a volver a mi vida pasada y otra vez, completamente de forma deliberada, continúa la vida como estaba antes. ¿Con qué se identifica? Con ese cerdo lavado, ¿verdad? Para que un puerco, un cerdo, no se revuelque más en ese lodo, ¿qué se necesita hacer? ¿Lavarlo por fuera o algo más profundo? Hay que hacer un cambio o cambiarle el cerebro, ¿verdad? Hay que hacer algo, reprogramarlo internamente. Bueno,
piensen que similar es lo que sucede con la vida del creyente, y es lo que Pablo ahora comienza a decir en este pasaje. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado si ya hemos muerto? ¿Cómo vamos a vivir aún en él? Ahora, es importante que otra vez replanteemos qué significa pecado. Pecado, según veíamos, y no hay nada mejor que retomar todo lo que vimos en los primeros capítulos de Romanos. ¿Qué es el pecado descrito en los primeros capítulos de Romanos? Bien, el ser humano injustamente detuvo la verdad. Así lo dice. Injustamente, con total impiedad, detuvo la verdad de Dios. Cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? Dice Romanos en los primeros capítulos que el hombre dejó de darle culto a Dios para dárselo a sus criaturas. Entonces, ¿cuál es la esencia del pecado? La esencia del pecado consiste en destronar a Dios de mi vida, ser yo el dueño y señor de mi vida, yo vivir con mi vida fundada sobre mis criterios propios de lo que es la existencia, la vida, la felicidad, y completamente vivir ajeno a Dios para no darle la gloria a Él y dárselo a otra cosa. Puede ser a mí, a un ideal, a una persona, a una causa, pero no darle la gloria a Dios en mi vida. Esa es la esencia del pecado. Es quitar, para usar un calificativo que en un momento se le dio a Dios, el gran yo soy, el yo soy de la Biblia. Es decir, reemplazo al yo soy por yo soy. Esa es la esencia del pecado. Cuando yo destrono a Dios de mi vida y tomo yo las riendas de mi vida, siendo yo, entre comillas, el Señor, el dueño y el autor de mi propio destino. Entonces, dice Pablo, ahora que damos ese significado, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Si ya hemos entendido, Dios nos hizo entender que hay un Señor sobre todas las cosas, hay un soberano que nos creó, que nos diseñó, que vivimos desde que nacimos ajenos a ese diseño que Él estableció, siendo Él completamente ajeno a nuestro andar, a nuestro caminar, dice Pablo. Si ya tú moriste a eso y Dios se ha apropiado de tu vida y es el dueño de tu vida, y hemos entendido, porque Dios nos hizo entender, que Cristo es nuestro Salvador y mediador, dice Pablo, ¿cómo es posible que vuelvas a vivir en ese estado de manera permanente y libre, donde tú seas el dueño de tu vida, el trono de tu corazón seas tú y Dios quede destronado? Dice Pablo, eso es imposible. O estamos muertos o estamos vivos. Pero hay algunas aclaraciones que se nos hacen en esta mañana sobre este tema muy, pero muy importante. Lo primero que estamos viendo, la Biblia declara de manera concreta, categórica, que hemos muerto al pecado. Vamos a ver qué más nos dice este pasaje. Vamos a ver qué más nos dice. Vayamos entonces al versículo 3, para que veamos ahora cómo debemos estar conscientes de quiénes somos en Cristo. Y ahora va a usar estos próximos versículos una palabra. Debemos saber, debemos conocer, debemos tener un entendimiento acerca de cuál es nuestra identidad ahora que estamos en Cristo. Bueno, vamos a ver básicamente 4 elementos presentes ahora. Escuchen bien. Hemos muerto con Cristo, lo vamos a ver ahora. Hemos sido sepultados con Cristo y el ejemplo de eso lo tuvimos recientemente con el bautismo que efectuamos en el mar. Llevamos un grupo de hermanos hasta allí. Bueno, pusimos el testimonio acá en video y nos gozamos de ver a tantos hermanos que fueron bautizados. En ese momento simbolizamos esa sepultura. Fueron llevados al agua. Cuando se sumergieron en el agua, estaban representando, simbolizando lo que ocurrió en su corazón. Morimos al pecado, fuimos sepultados con Cristo y al salir del agua estaban representando y testificando que habían nacido para vida nueva. Entonces, hemos sido sepultados con Cristo, hemos sido resucitados con Cristo y por último, lo veremos ahora, hemos venido a tener vida nueva para vivir con una semejanza a la persona de Cristo. Vayamos al texto.
Versículo 3. Dice así Pablo: ¿por qué no vamos a vivir en el pecado? Una, o no sabéis, vamos a decirlo en el español más actualizado, o no saben, no conocen que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, vamos a decirlo a coro, en vida. Qué linda la declaración que está haciendo este texto. Hemos muerto al pecado para vivir en vida. O estamos muertos o estamos vivos. No es concebible que tú y yo, si realmente hemos experimentado todo lo que está diciendo este pasaje de la Biblia, vivamos en una derrota tal, con Dios destronado de nuestra vida, viviendo como si no le hubiésemos conocido. ¿Es concebible? Dígame, hasta lo que hemos visto en el momento, no es concebible que eso suceda. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, otra vez, sabiendo, versículo 6, sabiendo esto, cuán importante es conocer, saber, tener un entendimiento. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Estamos claros de lo que se está hablando en este texto? ¿Qué significa el viejo hombre? En esa experiencia vivida desde que nacimos, donde vivimos completamente enajenados de Dios, sin tener en cuenta a Dios, sin que Dios tome el trono de nuestro corazón. A eso se identifica este pasaje con el viejo hombre. Ahora, está diciendo que esa experiencia pasada, ¿dónde quedó? ¿Qué sucedió con ella? Fue crucificada juntamente con Él. Quedó clavada en la cruz de Cristo, en su muerte. Dice el texto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. ¿Cómo vamos a vivir entonces deliberadamente en el pecado, ya entendiendo lo que significa pecado? ¿De qué manera vamos a experimentarlo con lo que hasta el momento ya Dios nos ha hecho vivir en Cristo? Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, otra vez, sabiendo, teniendo el conocimiento, el entendimiento, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Entendamos que se está equiparando, se está llevando a una igualdad la experiencia de Cristo cuando vino, se encarnó, murió, resucitó, con la experiencia espiritual que ya hemos tenido hasta ahora. Dice, de la misma manera que murió, resucitó una vez y que ahora vive para Dios Padre, dice, de esa misma manera es la experiencia espiritual que nosotros hemos tenido con la llegada del Evangelio a nuestra vida. Ahora se aclara mucho más en el versículo 11. Ahí está la explicación y la aplicación para el creyente. Miren lo que dice ahora. Así también, ¿qué quiere decir? De la misma manera que Cristo experimentó esa experiencia de morir, resucitar una vez y que ahora vive, dice el versículo 11. Así también, de esta misma manera, nosotros, vosotros, ustedes, consideraos muertos al pecado. La palabra considerarse pudiera traducirse también como tomen en cuenta, tengan por cierto que ustedes están muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. El poder de Dios está en tu vida y está en mi vida. Si hoy podemos decir que somos hijos de Dios, como ya hemos hablado y explicado en domingos anteriores, tengamos muy claro que no ha sido por nuestra iniciativa, por nuestra capacidad, por nuestra sensibilidad, es porque Dios nos ha traído a creer. Y si Dios nos trajo a creer, entendemos entonces
que Él es quien nos lleva en este proceso donde entendemos que hemos muerto al pecado, que ya no tiene poder soberano sobre nosotros el pecado. Antes sí, ¿sí o no? Cuando vivimos a los antojos y merced de nuestro corazón, pasiones, el pecado era el dueño de nuestra vida. Lo vamos a ver dentro de un momento, que vivíamos esclavizados a él. Asimismo lo va a expresar Romanos. Pero ya no, hemos sido liberados completamente de la esclavitud del pecado. Lo cantábamos hace un momento y lo cantábamos con un fervor que, déjenme decirles, yo lo veía de aquí y emociona mirar con qué alegría, pasión, entusiasmo esa verdad se estaba cantando. Espero que sea mucho más que una simple emoción, que de verdad estuviéramos cantando de todo corazón, adorando al Señor por la liberación que nos ha dado a la vida. Bien, entonces dice este pasaje, consideren. Un segundo punto, la Biblia no solamente nos dice de manera categórica que hemos muerto al pecado, sino la Biblia nos exhorta a que vivamos convencidos, plenamente convencidos de lo que Dios dice que somos. El mundo, nuestras amistades, pueden decir muchas cosas de nosotros. Hace poco hablaba con un joven y ese joven me dijo, yo todavía creo que no soy cristiano. Yo le dije, ¿por qué? Porque mi familia me dice que todavía me faltan muchas cosas por cumplir para ser un cristiano. Le dije, a ver, explícate. Bueno, básicamente, un joven, un ser humano que ha creído en Cristo a plenitud, que cree que Cristo es su Salvador, que se ha arrepentido de sus pecados, pero que su familia, que son los que más cercanos viven a él, todavía ven que hay cosas que el Evangelio va a ir limando poco a poco, pero es lo que corresponde al aspecto, a la parte de la santificación y no de la justificación. Está en ese punto. Es importante, por lo tanto, ante mi tentación, mi debilidad, mi flaqueza, las luchas y los embates que a veces tengo desde afuera, desde adentro, donde posiblemente llegue la duda, es importante, y de eso nos habla Romano, estar convencido de lo que Dios dice que yo soy. Convencido de quién dice Dios que yo soy. Y el versículo 11 dice así, por lo tanto, mis hermanos, considérense, tengan por cierto que si están en Cristo, ya ustedes murieron al pecado. ¿Que va a haber tentaciones en la vida? Dígame, ¿las hay o no las hay? ¿Que hay debilidad? ¿Que a veces el corazón claudica y quiere desentronar a Dios para yo hacer lo que quiero y poner por delante mi agenda? ¿Sucede o no sucede? El que diga que no, levante la mano que lo vamos a apedrear. Todos lo experimentamos, pero ya el pecado no tiene la soberanía sobre nosotros, es la diferencia. Ya el pecado no tiene el dominio sobre nosotros. Y esa es la diferencia. Aunque haya la lucha, porque todavía estamos en este cuerpo, ya Dios nos lleva en el proceso de santificación. ¿Verdad? Va a haber lucha. Lo importante es que en su gracia, Él, de la misma manera que nos sacó de nuestro estado de pecado y completa ceguera espiritual, Él nos va a seguir llevando en un proceso donde nos va moldeando y transformando día a día. Dice el texto, ahora por lo tanto, considérate muerto al pecado, pero, ¿qué dice el texto? Vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor. Cuando seas tentado, cuando estés débil, cuando yo esté débil y sea tentado, en vez de decir, qué mal cristiano soy, yo estaré convertido o no estaré convertido. ¿Qué dirá Dios de mí en este momento? Cuando estoy débil es cuando más, con mayor convicción, tengo que apelar y aferrarme a lo que Dios dice que soy. Si Dios dice que estoy muerto al pecado, Señor, aunque estoy siendo tentado, Señor, aunque en el día de hoy sucumbí, cedí, caí ante esta presión, me sentía tan débil, pero sé que he muerto al pecado. Por lo tanto, aunque hoy caí, sé que en ti hay perdón, hay restauración. Y ese pecado, esa debilidad, no es el dueño de mi vida. No me domina. Es importante tenerlo bien claro en los momentos de tentación, debilidad, flaqueza, presión.
de la vida. Lo que se ha establecido, que los creyentes están muertos al pecado y vivos para Cristo, eso debe transformarse, mis hermanos, en la permanente convicción de nuestro corazón. Cuando estés débil, no digas, como yo he escuchado a veces, imagínate, es que soy un pecador. En el momento que estoy diciendo ese es el espíritu de derrota. Me estoy conformando. Soy un pecador. Eres un pecador redimido, arrepentido, rescatado. Por lo tanto, va a venir la tentación, va a venir la flaqueza, pero en ese momento me dicen, imagínate, pequé porque soy un pecador. No, he fallado, he cometido un error con lucha, con presión, pero en Cristo hay perdón, restauración, victoria, y aún esta derrota que he tenido, Dios la puede usar para que en una próxima ocasión, en un próximo evento, me sirva como experiencia para no ceder y caer de la misma manera, fortalecido en el Señor. Esa es su gracia para nosotros. Y ahora veremos como tercer punto cómo la Biblia también nos exhorta a entregarnos completamente. Hemos visto ya tres cosas importantes como puntos centrales. Lo primero, la Biblia expresa, declara de manera categórica que nosotros hemos muerto al pecado. Hemos visto como segundo punto que la Biblia nos exhorta a que vivamos conforme a lo que Dios dice que somos. Y ahora por último, un punto que apela a nuestra voluntad, entrega y compromiso. La Biblia exhorta a que nos entreguemos completamente. En una ocasión, un hermano de una iglesia donde éramos pastores me dijo, estaba creando un ministerio y me dijo, ya tengo el logo para el ministerio. La imagen que iba a representar lo que él estaba, el proyecto que él estaba desarrollando como cristiano. Y yo le dije, sí. Y yo le dije, dime, ¿cuál es el logo? Dice, todavía no lo he llevado a imagen, pero es el siguiente. Un hombre con una bandera blanca así. ¿Qué significa una bandera blanca? No, en la guerra, rendirse. Dice él, ese va a ser el logo. Una bandera blanca, un hombre con una bandera blanca, diciendo, me rindo completamente al Señor. Estamos rendidos completamente al Señor. Y me encantó la idea y la imagen, lo que describía esa imagen. Bien, lo que ahora vamos a ver precisamente es eso. Nos está diciendo este pasaje, levanta bandera blanca. Conscientemente dice, Señor, yo me rindo completo a ti. No voy a luchar, no quiero que mi voluntad, mi agenda egoísta, no quiero que el trono de mi corazón sea ocupado por otra cosa que no seas tú. Que el Señor de señores esté reinando en mi corazón. Miren cómo dice el versículo 12 en lo adelante. Y ahora aquí vamos a ver que lo que hemos visto en doctrina lo vamos a ver ahora llevado a una exhortación. Porque si no solamente es teoría, ahora es cómo esa parte que debemos conocer nos lleva a un accionar en la vida práctica. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Déjenme decirle que si el cristiano no luchara todavía con tentaciones, no tuviese sentido que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, diera esta exhortación. Significa que tenemos que tener claro que todavía está la lucha, la tentación en la vida. Por lo tanto, dice el texto, no reine, que no tenga la primacía, que el trono de tu vida no le esté ocupando alguna raíz de pecado, alguna tendencia a tomar, a dejar al soberano para ser tú el soberano de tu vida. El pecado en vuestro cuerpo mortal que no reine, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia son pasiones desordenadas. En aquellos momentos en que piensas una cosa, sabes una cosa, pero sientes otra y te sientes inclinado a otra. ¿No hemos encontrado alguna vez en esa lucha? Déjenme decirle que el apóstol Pablo se encontró y lo vamos a ver precisamente en los próximos capítulos o en el próximo capítulo. Pablo va a decirnos, el bien que quiero hacer, no hago. Y encuentro que aquello que no quiero hacer, hago. Lo vamos a ver la próxima semana. Muy interesante. Por lo tanto, dice este texto, que no reine, es decir, no dejes que anide, no dejes que una actitud, que una postura, que una tentación
momentánea, pasajera de tu vida, se entrone. Está su palabra revelada para nosotros para entender qué es mentira y qué es verdad. Está su espíritu en nosotros, que lo vamos a ver más adelante en Romanos, que nos fortalece en nuestra debilidad. Dios nos ha dado medios de gracia, recursos para no ceder. Pero este texto solamente dice, no reine. Ajustándonos a esa exhortación significa, no dejes que se entrone. No dejes que tome el lugar, que prime y le sigas prestando atención a aquello que no es verdad, que es mentira y que no es la verdad eterna en la cual debes anclar tu vida en el momento de la debilidad. Dice el versículo 13, ni tampoco, estamos hablando de exhortaciones a actuar, ni tampoco presentéis, no presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 14 termina diciendo, recuerda que ya el pecado no puede ser el Señor de tu vida, ya no lo es, entendiendo cuál es la esencia del pecado. Quitar a Dios del trono y ser yo el que esté primando con mis criterios, mi sabiduría, alejado completamente del diseño de Dios. Dice este texto, no presentes, es decir, evita oportunidad, lugar, espacios, eventos, cabida en tu vida para aquello que no honra a Dios, que no glorifica a Dios. Esto no es moralismo, esto no es el legalismo que puede condenarse de vivir bajo patrones, como ya decíamos al principio, y por ellos me salvo. Esto está hablando de la santificación que Dios quiere para tu vida. Aquello que una vez vivimos, que deshonró a Dios y solamente traía miseria, que no solamente son acciones, sino desde las motivaciones más profundas del corazón, dice este texto. No presentes ya tu vida, tu cuerpo, tu ser, para aquellas cosas que no son para la gloria de Dios, porque deshonran a Dios y van en detrimento de tu vida. Todo aquello que deshonra a Dios daña tu vida. Todo aquello que no glorifica a Dios le roba vida a tu vida. Tengamos claro que es así. Dice el versículo 14 entonces, porque el pecado no se va a enseñorear más de ustedes si realmente hemos muerto al pecado. No sigan poniendo sus vidas a disposición del pecado. Por el contrario, en este pasaje lo que está diciendo el apóstol Pablo es, sino ofrézcanse completamente a Dios. Y ahora nos va a hacer una comparación el texto acerca de lo que es ser un esclavo del pecado y lo que es una experiencia de vivir como un siervo, como un esclavo por amor del Señor. No en una servidumbre como la del pecado que te ata, te esclaviza y te va robando tu vida, sino una esclavitud o una servidumbre de amor en el Señor. Vayamos a los versículos y los vamos a leer de continuo un versículo tras otro. Dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Otra vez la respuesta de Pablo, en ninguna manera. Si hemos recibido ese favor inmerecido de Dios, ¿cómo vamos a pecar? Deliberadamente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué pasaje tan lindo? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes hoy reconocemos que éramos esclavos del pecado? ¿Dios estaba en el trono de nuestro corazón? ¿Verdad? Sin embargo, el texto está poniendo las dos experiencias en contraste. O esclavos del pecado, o esclavos o siervos del Señor. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Si ya estamos en el Señor, aunque de manera eventual, esporádica, no deliberada, haya tentación, lucha y probables caídas, ya el pecado no es el Señor de nuestra vida.
y aún más cuando entendemos la esencia del pecado. ¿Cuál es? Dios no está en el trono de mi corazón y mi criterio, mi sabiduría, mi agenda es quien reina en mi vida y dirige mi vida. Cuando entendemos que esa es la esencia. Versículo 18, y libertados del pecado, ¿qué hemos venido a hacer? Viniste a ser siervos de justicia. Muy interesante la manera en que Pablo lo presenta en estos versículos. Lo dice con adoración, con espíritu de agradecimiento. ¿Cómo comienza el versículo 17? Pero gracias a Dios, alabado sea Dios, que aunque una vez fuimos de esta manera, Dios nos sacó para esta nueva experiencia y vivir en vida nueva. ¿Te unes también a esa alabanza? Dices ahora mismo, gracias a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Entonces veamos lo que dicen los versículos 19 en lo adelante para terminar. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad. Es decir, Pablo, estoy hablando en sintonía con seres humanos que a pesar de estar en el Señor, seguimos siendo humanos. Estamos aquí en la tierra y está el Señor en nuestra vida, pero todavía estamos en nuestra humana naturaleza, dice Pablo. Por lo tanto, le hablo en vuestra humana debilidad. Así que así como para iniquidad ustedes presentaron, iniquidad significa para aquello que ofendió a Dios y que fue completamente ajeno a la voluntad de Dios, presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia, a lo sucio y a la iniquidad, así ahora para santificación, presenten vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir la justicia. Es una exhortación práctica a que abras tus ojos cada día y digas, yo quiero que este cuerpo, yo quiero que esta mente, yo quiero que este corazón, yo quiero que estas manos, yo quiero que todos los recursos que Dios me ha dado puedan ser usados para servir a la causa justa de Dios. Para que Dios sea honrado, conocido, glorificado, para que otros sean edificados, bendecidos a través de mí. Ya no estamos hablando solamente, como hasta el capítulo 5, de la justificación. Estamos hablando de lo que es la santificación. Que tu vida y mi vida puedan estar tan dispuestos, conforme a lo que dice aquí el texto, presentados completamente para ser un instrumento en las manos de Dios. Una vez invertimos vida, dinero, recursos, tiempo para vivir a merced del pecado, dice Pablo. Ahora invierte vida, tiempo, dinero, recursos, habilidades para la causa justa del Señor, para que Dios sea honrado. Y este texto nos está exhortando a que conscientemente estemos diariamente que somos instrumentos en las manos de Dios. Que cambiemos el foco de ser simples consumidores del Evangelio a ser servidores del Evangelio. ¿De qué manera? Ser un consumidor. ¿Qué voy a recibir hoy domingo en la iglesia? Ay, si la iglesia me pudiera bendecir con tal cosa. Ay, si un hermano orara por mí. ¿Son cosas buenas todas o no son buenas? Claro que sí. Pero si aparejado a eso estuviera, ¿cómo yo puedo ser de bendición para otros? ¿Cómo las habilidades, talentos, recursos que Dios me ha dado pueden ser puestos a favor del reino? ¿Cómo yo puedo llegar a los líderes de la iglesia y decirles, úsenme? Miren, yo puedo de esta manera, de esta y de esta, servir, prestar un servicio. Entonces, a eso se está refiriendo este texto, que tu vida de manera total pueda ser entregada también, como mismo lo hiciste una vez para el pecado, que hoy Dios sea el Rey para que tú vivas glorificándole y sirviéndole en el reino. Dice el versículo 21, ya lo leíamos, bueno, el 22 fue el que leímos al inicio, pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales hoy se avergüenza? Porque el fin de ella es muerto. Hay muchas cosas que quizás miremos al pasado y digamos, mira cómo yo estuve sumergido en tal criterio, en tal forma de vida, mira cómo yo creía que esto era de esta forma. Dice Pablo, posiblemente cuando hoy pienses en eso te avergüences,
lamentes que viviste por tanto tiempo en esa circunstancia. Dice el versículo 22, pero ahora ya fuiste liberado. Por lo tanto, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. La vida pasada, cuando no teníamos a Dios en el trono de nuestro corazón, todo nos conducía a muerte. Pero dice ahora el versículo 23, mas la dádiva, la palabra dádiva significa regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluyendo, vimos 3 puntos principales. La Biblia declara que hemos muerto al pecado. De manera categórica lo dice. Segundo, la Biblia exhorta a que vivamos convencidos de lo que Dios dice que somos. Y por último, la Biblia exhorta a entregarnos completa y deliberadamente a Él para honrarle, glorificarle y para ser un instrumento de Dios al servicio de su reino aquí en la tierra mientras estemos vivos. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana aquí podemos decir que ya hemos sido justificados en el Señor? ¿Podemos decir amén? ¿Cuántos en esta mañana, a la luz de lo que hemos visto hoy, estamos siendo inquietados? No digo con esto que ya no sirvamos al Señor, pero ¿cuántos estamos siendo inquietados para que nuestra vida, nuestro cuerpo, todo lo que somos pueda estar al servicio del Señor y para la gloria de Dios? ¿Cuántos? ¿Entendemos la diferencia entre ser un simple consumidor y ser un siervo que vive para el Señor? Entendemos la diferencia, ¿verdad? Entonces, que podamos recibir, pero que podamos también dar. Que cambiemos el foco y no siempre estemos con la idea, ¿qué puedo recibir hoy? Sino, ¿qué puedo dar hoy? Cuán importante si toda la iglesia toma la postura a la cual Dios nos ha llamado y para la cual Dios nos ha diseñado. Así que, mis hermanos, entendamos que la gracia que justifica es la gracia que también santifica. El Evangelio, la santificación, no se trata de nuevas responsabilidades, sino se trata de nuevos deseos, aspiraciones, proyecciones que Dios pone en tu vida cuando te trae a la fe. Vivamos según lo que Dios dice que somos. Vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos bien y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de ir a tu palabra. Gracias porque en ella declaras quién tú eres, quiénes somos y lo que venimos a hacer cuando somos llamados por ti en Cristo. Señor, queremos ser instrumentos en tus manos. Señor, haznos entender, estar convencidos en nuestra debilidad, pecados, flaquezas, luchas, conflictos internos. Haznos estar claros de quiénes somos en Cristo, para que podamos vivir conforme a lo que tú dices que somos. No dejes que el mundo ni alguien más marque una identidad diferente, nos etiquete de algo que realmente no somos. Si hoy decimos que somos pecadores, tenemos que agregar, somos pecadores rescatados, arrepentidos, justificados y llevados a santificación. Por lo tanto, en tu gracia queremos vivir día a día fortalecidos, entendiendo que la gracia que justifica es aquella que santifica. Mira a mis hermanos aquí presentes. Mira sus luchas, sufrimientos, tentaciones, debilidades. Tu palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, Señor, enséñanos día a día a acudir al trono de tu gracia para encontrar el socorro, la fuerza y vivir en la victoria que ya Cristo ganó para nosotros. Queremos que la iglesia de los Pinos Nuevos de La Habana Vieja pueda ser una iglesia compuesta por hermanos creyentes comprometidos que cada día abran sus ojos dispuestos, Señor, a ser un instrumento en tus manos.
Ayúdanos como líderes de esta iglesia también a trabajar proyectados a que puedan ser descubiertos cada don, cada habilidad, cada talento, para que junto con el compromiso y el deseo de cada hermano puedan ser usados para tu gloria. Y que juntos seamos el verdadero cuerpo de Cristo, que crece, se edifica y que también se extiende para que el amor tuyo llegue a otros. En tus manos estamos, deseando que la obra que comenzaste la termines, apoyándonos en las promesas de tu palabra que así lo afirman. En el nombre de Jesús, amén.